Paso 1. Crear una consulta. Si no tiene todavía una consulta que desee utilizar para su vista, tabla dinámica, cree una. En la pestaña Crear en el grupo Consultas, haga clic en Asistente para consultas. Si desea que el asistente le ayude a crear una consulta o diseño de consulta, si desea crear la consulta usted mismo, cuando agregue los campos de la cuadrícula de consulta, no olvide incluir campos que contengan los datos que desea resumir, por ejemplo, importes de divisas u otros datos numéricos. Campos por los que desee comprar los datos, como por ejemplo empleando región o fecha. Si planea contar elementos en la tabla dinámica, también deberá incluir un campo de ID único para los elementos que vaya a contar. Por ejemplo, para contar el número de facturas, la consulta debe incluir el ID de la tabla de facturas. Si desea más información sobre la creación de consultas, ve el artículo. Paso 2. Abrir la consulta en una vista tabla dinámica. Si la consulta no está abierta ya en el panel de navegación, haga doble clic en la consulta. En la pestaña de inicio en el grupo Vistas, haga clic en Vista y a continuación haga clic en la vista tabla dinámica. Ok, el tercer paso vendría siendo lo que es agregar campos de datos a la vista tabla dinámica. En este paso lo que vamos a hacer es agregar los campos que conforman los encabezados de las filas y columnas de la vista tabla dinámica, así como los campos detallados y de filtro. Para ello la lista de campos debe estar visible. Esto quiere decir que debe estar abierto el recuadro de la vista tablas dinámicas. Si la lista campos no está visible, en la pestaña diseño del grupo mostrar u ocultar, haga clic en la lista de campos. Otro subtema para poder hacer una tabla de vista de campos sería agregar campos de filas. Bueno, en agregar campos de filas son aquellos que forman las filas de tablas dinámicas. En las ilustraciones del comienzo de este artículo, vendedor es el campo de la fila. Para agregar un campo de fila se tiene que arrastrar el campo desde la lista de campos al área marcada. Se coloca el campo de 1 en la tabla dinámica. También puede agregar el campo filtro usando el procedimiento siguiente. Paso 1. Seleccione el campo de la lista de campos. Paso 2. En la parte inferior de la lista de campos, seleccione área de fila en la lista desplegable y a continuación haga clic en agregar. Agregar campos de columna. Como el nombre sugiere, los campos de columna son los que conforman las columnas en las tablas dinámicas. En las ilustraciones del comienzo de este artículo, ciudad, EID o cliente son campos de columnas. Para agregar un campo de columna se debe arrastrar el campo desde el área marcada como coloque campo de columna aquí. La tabla dinámica también puede agregar el campo de filtro usando el procedimiento siguiente. Paso 1 se vuelve a hacer lo mismo que los pasos anteriores. Se tiene que seleccionar el campo en la lista de campos. El paso 2 sería, al final de la lista de campos se selecciona un área de columna en la lista desplegable y a continuación se hace clic en agregar. Agregar campos de detalle calculados y campos de totales a la vista. Agregar campos de detalle calculados. Número 1. En la pestaña Diseño en el grupo Herramientas haga clic en Fórmulas y a continuación haga clic en Crear campo de detalle calculado. Access muestra el cuadro de diálogo Propiedades. Número 2. En el cuadro Nombre escriba el nombre que desea dar al campo calculado. En el cuadro más grande que aparece debajo del cuadro Nombre, escriba el cálculo que desea realizar, por ejemplo, precio unidad por cantidad. Sugerencia. Mientras escribe el cálculo puede utilizar la lista desplegable y el botón referencia en la parte inferior del cuadro de diálogo Propiedades para agregar campos al cálculo. Haga clic en Cambiar. Access agrega campos calculados a la lista de campos. Y número 5, repita los pasos de 2 a 4 para cualquier otro campo calculado que desee crear. Cierre el cuadro de diálogo Propiedades y agregue el campo calculado a la tabla dinámica siguiendo las instrucciones de la sección. Agregar campos detallados. Agregar campos de total.
Compruebe que las celdas de detalles se están mostrando, seleccione la etiqueta de encabezado de una columna y a continuación arrástrela a las pestañas Diseño. En el grupo Mostrar u Ocultar, haga clic en Mostrar detalles. Seleccione uno de los valores de detalle para que él desee agregar el total. En la pestaña Diseño, en el grupo Herramientas, haga clic en Autocalcular y a continuación haga clic en el tipo de total que desea agregar. Repita el paso 3 para todos los demás tipos de totales que desea agregar. En las tablas en los campos se le puede modificar el título y dar también formato a los datos. Para hacer esto tenemos que ir a la pestaña Diseño del grupo Herramientas, haz clic en Propiedades y en el cuadro de Propiedades haga clic en Títulos. En el cuadro de Título ahí va a escribir el título que se desea para cambiar el título del campo, ¿no? Y le presiona Enter y ya así queda modificado el título, es muy sencillo. Y para dar formato a los datos, en el cuadro de Propiedades haga clic en la pestaña Formato, en el formato, y le va a prestar el formato para ordenar los datos y dar formato en el texto y las celdas. Si la tabla contiene filas, haga clic en ocultar detalles de la pestaña Diseño para que solo se oculten los campos detallados y se muestren únicamente los campos de totales. Para filtrar, organizar y agrupar datos en las tablas también es muy sencillo. En la tabla dinámica haga clic en los valores que desea agrupar. Por ejemplo, si es un grupo de tabla de ciudades, va a seleccionar con el clic derecho con el Shift una ciudad y le va a seleccionar con el clic derecho todas las demás que quiera agrupar. También tiene que hacer clic en el botón derecho y le pica agrupar elementos para que así se agrupen todos, y eso es todo para agrupar los datos de la tabla y todos los pasos que tiene que hacer para crear una nueva tabla.